Las 9:08 en Canarias. Lo estás comprobando y no es algo que te coja por sorpresa. Estamos en el día con las temperaturas más altas dentro de lo que es la tercera ola de calor que está poniendo en alerta a todo el país. Algo que no está ayudando a poder acabar con los incendios que siguen avanzando y poniendo en peligro decenas de pueblos y de paisajes. Venga, preparad las mangueras, que está aquí. El viento cambiante y el calor están haciendo que las llamas dificulten las labores de extinción. En primera línea del frente, bomberos, agentes forestales, los militares de la UME, Guardia Civil, policía, algunos voluntarios y una gran coordinación por parte de comunidades autónomas y gobierno para lograr un único objetivo: acabar con las llamas. Ángel Sánchez es director general de Incendios Forestales de Castilla y León. Aparte de reuniones de forma periódica para conocernos, para organizarnos, ver qué medios tenemos nosotros y qué medios tienen ellos. Y siempre en todo momento, a través del protocolo, cómo nos organizamos. Ahora mismo estamos en contacto continuo, de hecho hay técnicos nuestros que están bajando al PMA suyo y luego desde los centros de mando autonómicos también hay esa coordinación, colaboración. Lo peor lo estamos viviendo en estas últimas 2 semanas. La cifra de superficie forestal quemada se ha duplicado en estos 15 días. Nos acercamos a las 120.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo del 2025, con fuegos que ya han acabado con varias vidas. Que desgraciadamente es la pérdida de las personas, eso no se puede recuperar y es lo más doloroso y es la espina que tengo clavada en el corazón, ¿no? Porque bueno, el campo al final se recupera y se recuperará y el tiempo pasará, pero las vidas humanas pues desgraciadamente no vuelven. Así recordaba en COPE Ángel Collado, el alcalde de Bédar, en Almería, a las 13 personas que murieron en el incendio de Los Gallardos hace 2 semanas y que finalmente quemó más de 7.000 hectáreas. Se convirtió en el más mortífero en España en este siglo. Por cierto, y hago un pequeño paréntesis, en las últimas horas hemos leído una noticia que nos debe hacer reflexionar. De las personas fallecidas, ya todas han sido identificadas, y hay 5 cuyos restos nadie ha reclamado. Son 5 personas, los restos de 5 seres humanos que están en un depósito y que todavía no ha reclamado ningún familiar. En fin, para intentar enfrentarse a este problema de los incendios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa la necesidad de tomar medidas para que participen todas las instituciones del país. En Los Gallardos recordé algo que dije el año pasado, y es que España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia. El presidente del Gobierno ha hecho ese anuncio justo después de visitar el puesto de mando instalado en la localidad de Tamajón, en el incendio que se inició en La Mierla, en Guadalajara, donde se han visto afectadas ya 32.000 hectáreas, haciendo que sea el segundo fuego más grande de la historia de nuestro país, tan solo por detrás del que se produjo en agosto del año pasado entre Orense, Lugo y León, y que llegó a calcinar más de 37.000 hectáreas de terreno. Esta noche nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué están haciendo ahora mismo contra el fuego los agentes que se encuentran desplazados en cada uno de esos incendios? ¿Cómo están evolucionando los incendios? ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Por qué se está quemando tanta superficie? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la situación de los incendios en nuestro país. Bueno, la primera parada que tenemos que hacer es Guadalajara. Toda la provincia está pendiente de 2 incendios que están tiñendo de negro miles de hectáreas. Sin duda, es el de la localidad de Mierla el que está marcando cifras de récord. Por ahora, 32.000 hectáreas quemadas y aún continúa sin controlar. Si no se ha metido, metemos el bulldozer. Que se ha metido y capuza para abajo, no lo metemos. Hasta que diré. Subimos arriba. Tendido de mangueras, herramienta de remate y cavando, a ver si somos capaces a limpiar eso. Podemos entrar de 2 maneras. Que suban los de Zamora de arriba abajo y Soria. Y lo que quede de Ávila, de abajo arriba.
El fuego ha superado algunos puntos de la línea de control previsto en el flanco este y hay riesgo de que pueda avanzar hacia una zona de barrancos y repoblaciones de pinar. Mientras, en el frente norte, el más próximo a la provincia de Soria, se encuentra estable entre 5 y 7 kilómetros del límite provincial. Hace unas horas se levantaba la orden de evacuación de la localidad de Barcones y, si todo va bien, volverán mañana los evacuados que quedaban en Retortillo. La buena noticia es que ya se ha estabilizado el 70% del perímetro. El fuego ha obligado a desalojar hasta 40 núcleos de población que parece que se han salvado del fuego. Alfonso Díaz es técnico de incendios de Castilla-La Mancha. Lo único que nos estamos encontrando son puntos calientes, no son frentes de llama plenamente activos con su propia dinámica, y es ahí donde se está trabajando principalmente, en estos puntos calientes, donde estas operaciones han evolucionado de manera satisfactoria, y en esa zona norte donde se ha estado trabajando sobre todo con medios aéreos y maquinaria pesada. Gracias al avance en las tareas de extinción, los vecinos de 5 localidades, Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadaraque, ya pueden volver a sus casas. Otros, como los de La Semilla, están pendientes de hacerlo. Su alcalde es César Rodríguez y nos contaba esto en COPE. El frente sigue activo y están controlándolo en la linde con Soria. Semillas es un término municipal grande, son 5.000 hectáreas y hasta donde se ha quemado el 100%. Entonces lo único que se ha salvado ha sido el casco urbano y eso es lo que queda de Semillas realmente. Una vez extinguido el incendio, habrá también tiempo para valorar el dinero que han podido perder los agricultores y ganaderos. Sobre ello hablaba Ramón Solanilla, secretario general de Asaja. Tenemos muchas zonas de olivares centenarios que han sido completamente abrasadas. Esos olivares nunca más, esos olivos o esos almendros no se van a recuperar. Eso tiene un valor incalculable, ¿no? Y luego por otro tenemos las pérdidas que puede ser pues la quema se ha quemado alguna granja, maquinaria agrícola. Puede haber explotaciones, estamos hablando igual de $500,000 euros, $1 millón de pérdidas fácilmente. Lo hacía aquí, en Herrera en COPE. También parece que hay que ser optimista con el otro gran foco en Guadalajara que se inició en Selas. Ha sorprendido mucho la rapidez en la que ha avanzado, ya que en pocas horas ha logrado quemar 2.600 hectáreas. Parece que ya se ha podido perimetrar por completo el flanco derecho, mientras que el izquierdo aún está al 50%. Selas evoluciona muy favorablemente. De hecho, ya se empiezan a restringir, a levantar las medidas de protección ciudadana, de evacuaciones. La gente ya se ha establecido la orden para que pueda volver a sus domicilios. Se está recuperando la normalidad. Se produce ya desactivación y retorno de algunas unidades, entre ellas la unidad militar de emergencias. Aún así, se pide mucha cautela por el fuerte viento que se espera en los próximos días. Lo que quiero ahora es llevarte hasta esa zona, la zona que se ha quemado en Guadalajara, para saber cómo es la orografía, por qué ha podido prender tan rápido, por qué ha avanzado tanto el fuego. Y lo quiero hacer con nuestro compañero de fin de semana, Antonio Raiz. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Oye, tú te conoces perfectamente esa zona. ¿Cómo es? ¿Qué vegetación hay? ¿Hay barrancos? ¿Es una zona plana, llana? ¿Cómo es? Bueno, perfectamente. Tengo que decir que no. Primero porque es inabarcable, no te acabas nunca. Luego mis padres es verdad que son de otras zonas. Mi padre es del Alto Tajo, de Armayones, mi madre de Fuentes de la Alcarea. Pero sí que la tengo muy pateada porque tengo muchos amigos allí que me han regalado un montón de rutas por la comarca. Y Rubén, es un espectáculo. Es de una belleza descomunal. Porque tiene de todo. Tiene pinos, tiene sabinas, tiene encinares, jaras, brezos, lirios, cantuesos, gallubas, que es una planta que a mí siempre me ha llamado la atención. En fin, luego tienes los pueblos de la arquitectura negra, en la zona del Pico Cejón, que es verdad que en la parte de Valverde de los Arroyos y de Majalrayo se ha salvado, pero que en la otra ha afectado al Miruete, en las faldas del Pico Cejón. En fin, la Sierra Norte de Guadalajara, junto al Alto Tajo, no solo es el gran pulmón de la provincia de Guadalajara, no, lo es de todo el centro de España. Es parte del oxígeno que le llega a Madrid. Y hay una parte muy, muy importante que se ha quemado. ¿Y por qué ha avanzado tan rápido el fuego? ¿Por el viento, las condiciones climáticas, la orografía? Porque da la sensación de lo que ha habido es una tormenta perfecta. Es un conjunto, sí, pero yo me resisto, Rubén, a pensar en que no se puede hacer nada más. Me niego a resignarme y a pensar que es que no se ha podido hacer más, que todo se ha hecho bien. Mire usted, no y no. Que el incendio al segundo día sea imparable y no habrá ninguna ventana de oportunidad, bueno, a que se ha apagado, vale, pero analicemos el porqué, el antes, no solo el durante. Algo se está haciendo mal para que esto ocurra.
y no busquemos exclusivamente un responsable, no señalemos solo al agricultor que supuestamente desató la llama con la cosechadora que prendió el incendio, que no, que hay que verlo en su conjunto. Y la gestión forestal en España, no solo en Castilla-La Mancha, es nefasta. Para que los oyentes de La Linterna se hagan una idea, el fuego, lo vienes contando tú muy bien, Rubén, se inicia en la Mierla, ¿vale? Más al norte, que es donde ha seguido el fuego, en el límite con Soria, ha llegado hasta pueblos como Mieres de Atienza y como Romanillos de Atienza. Entre la Mierla y estos pueblos, la distancia por carretera roza los 90 kilómetros. 90 kilómetros, sí, ya sé que el fuego va en línea recta, pero en todo caso, en esa misma línea recta supera de punta a punta los 50 kilómetros. Eso es una brutalidad. Pues si todo se ha hecho bien, como nos están vendiendo, enhorabuena, menos mal. Si se llega a hacer algo mal, se quema media provincia de Guadalajara. ¿Y qué dicen los vecinos de la zona? Porque claro, esto es un palo, porque por un lado está la agricultura, la gente del campo que tiene ahí sus cosechas, luego es una zona también que tiene cierto turismo, hay gente que tiene ahí sus casas rurales. ¿Qué dicen? Están jodidos, han pasado miedo, pero saben que ahora les viene lo peor. Ayer hablaba con mi amiga Ana, que tiene una ganadería de unas vacas preciosas de raza cachena en Romanillos de Atienza. Estuve viendo hace unos meses su explotación, me contaron el proyecto ilusionante junto a su marido, tiene un chaval también pequeño que va al cole allí, pues a ver qué se encuentran ahora. Ayer hablaba también con mi amigo Alberto, que tiene una casa rural en Almiruete, que es una maravilla, con spa, el huerto del abuelo, y lo mismo. Ellos saben que cuando nosotros nos vayamos de allí, cuando se vayan las cámaras, las radios, los medios, les van a olvidar. Pasó con el incendio del Alto Tajo de hace 21 años, de la zona de la Riva, de los Pinares del Ducado. Las promesas no se cumplieron y alguna ha tardado en llegar 20 años como el parador de Molina de Aragón. Y es lo que me cuentan, que saben que el sufrimiento que conlleva perder su pasado, su presente y también su futuro viene después del olvido. Son pocos, no hay votos y las promesas que se van a repetir las hemos escuchado hoy con la presencia del presidente del gobierno, del presidente de la Junta, pues ya veremos. Los antecedentes, ya te digo que no son para estar muy, muy optimistas. De lo que te llega, estamos contando que más o menos el 70% está más o menos controlado. Sí. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué te dicen? Sí, evidentemente hay todas las cautelas, porque como la extensión es tan grande se puede reavivar, pero si tiene una estabilización, está prácticamente perimetrado y se va a esa fase de control que, bueno, si las condiciones no cambian radicalmente, si no empeora, pues tiende a eso, sí. Eso es lo que me cuentan. Hablabas, me quedo con una reflexión. Vamos a ver cómo son los próximos meses, ¿no? Porque habrá que estar pendiente de qué ocurre con esa gente que ahora ha sido desalojada. Claro. Habrá que estar pendiente de cómo se puede recuperar esa zona y habrá que estar muy atento a todo eso. Y lo inmediato, Rubén, es que ahora llega el verano y es el momento en el que los hijos, los nietos de estos pueblos que viven en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, regresan a donde están sus orígenes, ¿no? Y no va a ser un verano más. Llegan las fiestas patronales de estos pueblos y fíjate qué ganas de fiestas van a tener, ¿no? Y luego que el incendio va a tardar, va a tardar muchos días en darse por extinguido, por completo. Vamos a esperar a que nos repunte, como te decía antes. Positivo, pues es el mensaje que están repitiendo desde las administraciones. El presidente de la Junta esta mañana, hay que felicitarse pues porque no hay muertos, porque no se ha quemado el casco urbano de ningún pueblo, ahora lo decía el alcalde de Semillas, porque no ha saltado más allá y no ha llegado a otros puntos como el Ayo de la Tejera Negra, pero es un desastre ecológico y social descomunal. Deja una herida a la ganadería, deja muy tocado también al turismo, a los aprovechamientos del monte como es la caza, como es la recogida de setas. Pues en fin, a mí me gusta ir a recoger setas a la zona de Yende la Encina, al pueblo de mi amigo José Antonio Alonso, a Robledo de Corpes. Así que el futuro es más negro incluso que el paisaje que ha dejado, ¿no? Pues Antonio Herraiz le escuchan los oyentes de COPE cada fin de semana aquí en esta misma sintonía y esta noche se ha pasado para contarle a los oyentes de La Linterna cómo está la situación tras ese incendio en Guadalajara. Y tengo que dejar ese mensaje, Rubén, que me lo repiten cada 2 por 3 los vecinos. No nos olvidéis que esto va a pasar, el fuego se va a apagar, pero cuando queden los rescoldos, ahora toca ayudarles. Y eso es lo que me piden, que lancemos ese mensaje, que no se les olvide. Gracias, Antonio. A ti, Rubén.
Vamos ahora hasta el municipio segoviano de Brieva, donde parece que también hay buenas noticias. La evolución favorable del fuego ha permitido que el medio centenar de vecinos de Berrocar y Carrascal de la Cuesta puedan volver a sus casas. Pero han sido momentos difíciles de olvidar. Empezamos a ver una columna de humo a lo lejos. Resulta que estaba en Brieva, que se acababa de originar hacía 10-15 minutos. Pero claro, el viento soplaba un montón. Estábamos muy pendientes de que no cambiase la dirección del viento, porque si cambiaba la dirección del viento venía hacia nuestra finca. A medida que iba avanzando el fuego y que se iba acercando a nuestra zona, la Guardia Civil iba desalojando los municipios de alrededor. Es Isabel Ayun, que ha contado en COPE cómo su finca corría peligro por la cercanía de las llamas. Lo peor es que dentro tenía sus caballos, los mismos a los que tuvo que socorrer con la ayuda de vecinos y amigos. Cogí los caballos y venga, intentar ir hacia el pueblo y ponerlos a salvo. Claro, todo el mundo, todos los ganaderos también de repente sacando su ganado, todo el mundo ayudando, todos los vecinos contribuyendo a apagar el fuego porque hay muy pocos efectivos. Fue un momento de tensión y de nerviosismo, pues que vino así muy de repente. El fuego ha quemado más de 3.000 hectáreas y llegó a evacuar a cerca de 500 personas. El intenso trabajo desarrollado durante la noche ha permitido estabilizar el foco que más preocupaba, que estaba en las inmediaciones de Carrascal de la Cuesta. La Junta de Castilla y León va a solicitar al Gobierno declarar el área afectada como zona catastrófica. Y nos vamos ahora hasta Aragón, donde las últimas semanas están siendo muy intensas para los efectivos que luchan contra las llamas. Uno de los focos que ahora preocupan sigue siendo el incendio de Julbe, en Teruel. Por ahora evoluciona favorablemente tras haber quemado 1.400 hectáreas, aunque se mantienen las labores de vigilancia del perímetro. Se ha rebajado la emergencia a nivel 0, por lo que se ha autorizado el regreso de los 300 vecinos que estaban desalojados, además de empezar con la desmovilización de la unidad militar de emergencias. También en Aragón preocupa otro frente, el de Plan, que está siendo muy complicado de extinguir debido a la complejidad del terreno y a la altura, a 2.000 metros de altitud. Se está intentando extinguir por medios aéreos, casi pino a pino, ya que es prácticamente imposible acceder con medios terrestres. Se calcula que ha quemado cerca de un centenar de hectáreas, aunque la evolución depende de las condiciones meteorológicas y de la dificultad de acceso. Y no podemos olvidarnos en este repaso el incendio de Orés, que fue estabilizado hace unos días después de haber arrasado cerca de 17.000 hectáreas. Como te digo, no está siendo nada fácil las labores de extinción en la región y quiero saludar a esta hora a Ana Oliván, directora general de Incendios Forestales de Aragón. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero es saber cuál es la situación del incendio de Julbe. ¿Se puede decir que estará controlado en las próximas horas? Bueno, la verdad es que está teniendo una evolución bastante favorable. De hecho, esta mañana a primera hora se dio ya por estabilizado, lo cual es muy buena noticia. Y bueno, todo apunta a que si las condiciones se mantienen así, con los medios que tenemos ahora mismo actuando, pues es previsible que se pueda dar por controlado. Dabas esa cifra, 1.400 hectáreas, que se quemaron de manera muy rápida entre la tarde del inicio y prácticamente la mañana del día siguiente, pero la superficie pues ya no crece. Tenemos ahora mismo ya ese fuego totalmente estabilizado y eso ha hecho posible que los evacuados hayan podido volver a sus casas. Está siendo una constante en los fuegos de este verano, ¿no? La rapidez con la que, no sé si por el viento, no sé si por las condiciones de calor y eso que genera el mismo incendio, pero pasaba en Almería, pasaba también aquí en Aragón, en muy poco tiempo se quemaba mucha superficie, ¿no? Sí, aquí particularmente el problema que estamos teniendo en Aragón es el estado de la vegetación. Tuvimos un invierno muy lluvioso, muy húmedo, la primavera pues ya no fue igual y sobre todo pues el inicio del verano se ha caracterizado por una ausencia prácticamente total de precipitaciones en todo el territorio. Llevamos más de 2 meses prácticamente sin llover y eso unido a unas temperaturas altísimas, se van anunciando sucesivas olas de calor, pero realmente aquí en Aragón estamos con temperaturas muy altas, pues casi desde mediados de mayo. Eso ha hecho que la humedad de la vegetación se haya ido perdiendo de forma paulatina y ahora mismo está en un estado que en cuanto comienza un fuego, pues realmente no hay una oposición. Enseguida empieza a correr y si eso se combina con el viento, pues hace que tengamos velocidades de propagación muy, muy elevadas. Seguimos repasando otro de los focos, que es el de Plan en los Pirineos. Aquí llama la atención la situación, ¿no? ¿Cómo es posible atacar un frente en el que no se puede acceder por tierra?
Es prácticamente pues imposible, es muy complicado, ¿no? Sí, la verdad es que hay una pequeña parte del incendio a la que con mucho esfuerzo pues hemos podido alcanzarlo con medios terrestres, pero luego, si habéis visto alguna imagen, la verdad es que es pleno Pirineo, hay unos cortados con unas caídas, con unas pendientes que lo hacen totalmente inaccesible, y allí lo único que podemos hacer es trabajar con medios aéreos, echar agua, pero claro, en unas condiciones, como comentabas, que es casi pino a pino, porque es muy difícil realizar las descargas, y luego estamos en unas condiciones de alta montaña que ahora mismo, a pesar de esa altitud, tenemos también temperaturas muy elevadas, y en el momento en el que el sol calienta, pues es una lucha constante para contenerlo, que no crezca el perímetro. Eso sí que se ha conseguido, llevamos ya varios días y estamos en esa superficie de 80 hectáreas, el fuego no crece, pero claro, nos exige estar de continuo pues trabajando para que la situación se mantenga. Además, esa elevada pendiente pues hace que también nos vaya cayendo rocas, material rodante, ladera abajo, y eso pues nos genera muchísimos problemas de seguridad para el operativo y también para lograr un control eficaz. Habéis tenido un verano complicado, sobre todo ese incendio de Orés. Claro, cuando hay tantos incendios, con uno grande como el de Orés, ¿cómo se hace ese operativo para abarcar? Porque claro, necesitáis mucha gente, necesitáis mucha maquinaria. Hay que pedir muchos recursos, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran esfuerzo para nuestro operativo y también para todas las administraciones que nos ayudan en esta lucha contra el fuego. La verdad es que la coordinación creo que ha funcionado muy bien. Ha habido mucha colaboración por parte del Ministerio, con los medios que ellos tienen, con la UME, con Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La verdad es que es una tarea de todos y lo que sí es muy importante es poner de relieve esa buena coordinación que ha existido y que nos permite, con la colaboración de todos, ir sacando adelante los incendios. Y una cuestión, estamos escuchando mucho últimamente en distintos puntos de España, en Guadalajara, en Aragón, lo hemos escuchado también en Castilla y León. ¿Qué criterios se utilizan para confinar o para evacuar un pueblo? Bueno, pues cada incendio hay que hacer un análisis detallado de la situación. Cuando vemos que hay alguna infraestructura o una población que está en peligro, pues inmediatamente hay que valorar si simplemente es un preaviso, que también nos ha ocurrido. A veces ponemos a una población en aviso si vemos que puede estar en la trayectoria de un fuego, pero que todavía está lejos. Si vemos que se acerca, pues en ese momento sí que hay que tomar la decisión o bien de confinar, que habitualmente se hace cuando la afección es por el humo. Hemos tenido varios incendios en los que llegan columnas de humo importantes y entonces se le recomienda a la gente pues que cierre bien puertas, ventanas y que se quede en casa. Pero cuando vemos ya que el peligro es otro, que corren el riesgo de que las llamas se acerquen a la población, entonces hay que evacuar y hacerlo de manera ordenada y segura antes de que el fuego esté a una distancia ya que sea demasiado corta. Y la última, estamos en la tercera ola de calor de este verano, 22 de julio, el año pasado los grandes incendios llegaron en agosto. ¿Qué previsión tenéis? Bueno, pues lo cierto es que aquí necesitamos que llueva. Como te comentaba antes, podemos hablar de la tercera ola de calor, pero aquí realmente si hablas con la gente de Aragón, te dirán que realmente estamos inmersos en una ola de calor que prácticamente pues empezó a mitad del mes de mayo. Estas temperaturas tan elevadas pues hacen, como he comentado antes, que la vegetación esté en un estado tal que cualquier incendio que tengamos nos va a generar enseguida muchos problemas, porque el fuego no necesita perder energía ni perder tiempo en evaporar la humedad que tiene la vegetación, porque esa humedad está absolutamente bajo mínimos. Nos queda muchísimo verano por delante. Lo cierto es que a corto plazo pues parece que no van a venir lluvias, algunos pues comentan que ya en el mes de agosto que sí, y bueno, realmente lo que daría un vuelco a la situación pues es que en algún momento tiene que llover. Aquí ya son más de 2 meses, pues prácticamente con ausencia total de precipitaciones, incluso en el Pirineo, una zona que tradicionalmente es muy húmeda y debería tener. Y bueno, pues lo que queda es esperar y confiar en que pronto llegarán las lluvias y mientras tanto, por supuesto, pues seguir trabajando para frenar cualquier incendio que se produzca.
Pues Ana Oliván, directora general de Incendios Forestales de Aragón, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y sobre todo por ser tan didáctica y explicarnos también lo que ocurre y cómo se combaten estos incendios. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Ana. Estamos además muy pendientes de otro incendio que ha obligado a confinar a unos 300 vecinos en las urbanizaciones de Can Paulet y Les Rovires, en el municipio de Cervelló, en Barcelona. Los bomberos han activado a 17 medios terrestres y 7 aéreos para luchar contra el fuego. Hay otro incendio en Almorox, en Toledo, que ha provocado el corte de la carretera nacional 403 y de la M507. Guardia Civil, desalojen las viviendas. Guardia Civil, desalojen las viviendas. Y terminamos este repaso en Andalucía porque también hay otro foco que preocupa y está en Huelva, en concreto en la localidad de Cerro de Andévalo, donde anoche se inició un fuego en un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, de encina, mucho matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas. Hace unas horas, esta tarde, se ha mandado un ESALER para desalojar a los vecinos de la localidad de Villanueva de las Cruces y su alcalde es Alonso Limón y tiene la amabilidad de atendernos en un momento un poco complicado. Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la evolución hasta ahora del incendio? ¿Qué sabéis? ¿Qué os cuentan? ¿Está cerca de la localidad? Sí, la evolución de lo que es la dirección hacia la localidad de Villanueva de las Cruces ha sido favorable. Se ha hecho un perímetro bastante fuerte en las inmediaciones del pueblo y no ha cedido a lo que es el pueblo. Ha pasado a 100 metros del pueblo, vamos. ¿Cuántos vecinos han sido desalojados y dónde está previsto que pase en las próximas horas? Pues han sido desalojados todo el pueblo, unos 380 vecinos, y van a pasar la noche en los pueblos de aquí, de al lado de Calañas y Cerro de Andévalo. Hablamos de una zona de alto valor ecológico. Para quien no lo conozca, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo es esa zona? Esa zona es una zona de arboleda de encina, algo de eucalipto y monte bajo. De pastos bajos, pero que arden, se propaga el incendio además con el viento que ha hecho esta noche y durante toda la mañana, pues se ha propagado muy rápido. ¿Qué le dicen los vecinos con los que ha podido hablar? ¿Están asustados? ¿Están tranquilos? Ya están más tranquilos porque se ha podido perimetrar el pueblo y las llamas no han llegado hasta el pueblo. De todas formas, yo ahora voy dirección al Cerro de Andévalo y a Calañas a darle un poco más de tranquilidad. ¿Alguna vez había vivido una situación similar? Pues de este tamaño no, pero el año pasado sí tuvimos también un conato de incendio allí, parecido, con bastante menos hectáreas, pero que también estuvo muy cerca de entrar en el pueblo. Los alcaldes son muy importantes en estas situaciones porque todo el mundo se fía de ustedes y ustedes tienen una cierta autoridad moral, ¿no? Cuando habrá llegado el mensaje, seguro que alguien le habrá llamado y le habrá dicho, pero nos tenemos que ir de verdad, y ahí es donde entra su labor. Sí. El mensaje es más de amistad que de otra cosa, porque en un pueblo tan pequeño, pues como conocemos casi todo, porque es más la amistad que tenemos con los vecinos, pero que ellos confían en los alcaldes de los pueblos, claro. Pues Alonso Limón, alcalde de la localidad de Villanueva de las Cruces, en Huelva, muchísimas gracias por atendernos, porque sé que le hemos hecho parar el coche. Se dirige ahora mismo a una zona para ver cómo evoluciona la situación y para hablar con los vecinos que han sido desalojados. Así que le agradezco especialmente que haya tenido este detalle de poder hablar con nosotros e informarnos y contarnos lo que está ocurriendo allí. Muchísimas gracias, alcalde. A vosotros, muchísimas gracias. Pues hemos recorrido varios puntos de España para descubrir cuál es la situación de los incendios que están activos ahora mismo en nuestro país. El fuego, y quédate con ese dato, en estas últimas 2 semanas ha duplicado el terreno calcinado de lo que llevábamos de año y ya ha quemado más de 120.000 hectáreas. ¿Te pueden parecer pocas? Bueno, pues son más del triple
que en el mismo periodo del año 2025. Otro año más, el fuego, el calor, el viento se juntan, crean una tormenta perfecta para hacer que el verano sea complicado en muchas zonas de España. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Hola Rubén, oye, que te voy a contar una cosita que seguro que ya conoces, pero bueno, si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. ¿No te has enterado? En Aflelu, este verano no hay 2 sin 3. 3 gafas, increíble. Este verano con Chin Chin, llévate 2 gafas más por €1 más. Con Aflelu, aciertas seguro. Solo hasta el 31 de julio. Ver condiciones. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. No, ya se cuentan chistes, eso es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En clase de economía, el precio de la luz se dispara en plena tercera ola de calor del verano. El precio medio del mercado mayorista alcanza los 150 euros el megavatio por hora y se sitúa en su nivel más alto de los últimos 3 años. En media hora, a partir de las 10 de la noche, se va a alcanzar el pico más alto, con 244 euros. Marta Ruiz. El calor aprieta y es muy difícil vivir sin tirar de aires y ventiladores, pero ojo a abusar de ellos cuando cae el sol, porque se desploma la energía fotovoltaica y los ciclos combinados ganan terreno. Antonio Aceituno, experto energético. El problema es la noche. De día el sol lo regala todo. A las 2 de la tarde la fotovoltaica cubre 2 de cada 3 megavatios hora que consume nuestro país. Y la luz cuesta 4 veces menos que por la noche. Pero a las 9 el sol se apaga. Y este julio, cuando el sol se va, también
tampoco hay viento. Sin sol y sin viento solo queda el gas, y el gas es la central más cara. Y por eso vemos picos de hasta 244 euros megavatio hora a las 10 de la noche. El precio medio mayorista de julio se ha instalado por encima de los 100 euros megavatio hora y la factura media en tarifa regulada va a rondar los 70, 20 euros más que en junio. Por eso... La lavadora al mediodía. El aire acondicionado nunca a tope entre las 9 y las 11 de la noche. Pero a ver quién aguanta con este calor. Pues eso, Marta, a ver quién aguanta con ese calor. Y hay que tener en cuenta que este nuevo episodio de altas temperaturas va a durar al menos hasta el sábado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir notando estos efectos? Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Pues al menos 3 días más. Como dices, esas madrugadas ya no van a ser el tramo más asequible para las tarifas reguladas debido a las consecutivas olas de calor que tenemos en nuestro país. Durante los 2 primeros episodios de calor, ese coste de la electricidad ya se encareció en más de un 30% entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. A todo esto hay que sumarle las noches tropicales por encima de los 25 grados que hacen que tiremos más del aire acondicionado, así que hasta que dure esta tercera ola de calor tendremos que controlar ese uso de estos dispositivos si no queremos llevarnos sustos en las próximas facturas. Una de las noticias más importantes de este mes de julio es la nueva ley antitabaco que ha sido presentada este martes en el Consejo de Ministros y no solo ha vuelto a dividir a los políticos, sino también ha generado polémica con la hostelería, y es que se vuelven a ver perjudicados, Alba. Eso es, porque esta norma amplía la prohibición de fumar a las terrazas de bares, a playas, a piscinas, a festivales al aire libre, a las paradas o las marquesinas de autobús, a vehículos de trabajo y también instalaciones deportivas y parques o recintos infantiles, además de prohibir expresamente ese consumo de tabaco, vapeadores, cigarrillos electrónicos a los menores de edad, dispositivos que tampoco se van a poder utilizar en estos espacios. ¿Y qué dicen de todo esto los hosteleros? José Luis Álvarez Almeida es el presidente de Hostelería en España. No podemos utilizar otra vez a este sector como herramienta para hacer algo que estamos todos de acuerdo que hay que hacer, que es que tenemos que ayudar a que la gente pues fume menos y se quite este hábito. Pero lo que no podemos hacer es prohibir fumar en nuestras terrazas, que son espacios públicos, pero que pagamos para utilizar esos espacios públicos y que curiosamente ahora les vamos a permitir a nuestros clientes fumar en el espacio público que es de todos. Y esta decisión, como dices, vuelve a afectar de lleno a la hostelería. Piden que la decisión que se tome se tome en consenso con todos los grupos políticos, teniendo en cuenta también al sector hotelero. Yo llevo 1 año y medio de presidente de Hostelería de España. He tenido una reunión con el director de Sanidad hace 1 año y no me han vuelto a llamar para hablar de este tema nunca. Por lo tanto, espero que en los diputados nacionales el sentido común y la visión como país la pongamos por encima de demagogias políticas. La norma, como te digo, se presentó ayer en el Consejo de Ministros, tiene que pasar ahora por el Congreso de los Diputados para ser aprobada y, para sorpresa de nadie, el Gobierno todavía no tiene los votos suficientes, así que veremos dónde queda. Y un asunto también interesante, las bajas laborales de corta duración se han incrementado en un 154% en 7 años. Se convierte en uno de los problemas más frecuentes para las empresas, que ya piden un gran pacto a nivel nacional para combatirlo, Alba. Sí, porque la radiografía nacional muestra que ese incremento se dispara justo después de la pandemia. Hablamos de bajas laborales que se extienden no más de 3 días, una incapacidad temporal que es breve, que genera problemas organizativos a las empresas a la hora de buscar un sustituto. Este tipo de bajas ya se ha convertido en el más frecuente desde el año 2024, cuando la AIREF registró 3,45 millones de procesos. Entre los perfiles que más destacan encontramos a los menores de 35 años en sectores como la construcción, el transporte o el comercio minorista. Y los motivos pues vuelven a corresponderse con asuntos de la salud mental, aunque también apuntan a factores externos como el buen momento económico, que hace que los trabajadores pues tengan menor temor a perder su empleo cuando el paro es más bajo. Cada vez es más difícil para las familias conciliar la vida familiar en vacaciones. El gran desfase entre los días de vacaciones laborables de los padres con las 11 semanas de vacaciones escolares pues genera un rompecabezas logístico. Pero además, por si todo esto fuera poco, también hay un rompecabezas económicos. Hay que hacer cuentas, coger la calculadora, coger el folio, sumar, restar, dividir. Juan Andrés Araque, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rubén.
Totalmente de acuerdo, y es que un reciente estudio estima que en 2026 el presupuesto medio por persona destinado a vacaciones será de cerca de 1.400 euros. Vamos a imaginarnos una familia con 3 hijos que tenga que pagar además 3 campamentos o 3 escuelas de verano, que también hay que hacerlo. Así es, Rubén, una barbaridad. Y es que hay que tener en cuenta que hace unas décadas en muchas familias uno de los padres, tradicionalmente, normalmente era la madre, eran amas de casa y podían estar al cargo de los más pequeños. Pero hoy en día lo más común es que trabajen los 2 adultos fuera de casa y al menos durante la mitad de las vacaciones escolares deben asumir importantes costes para el cuidado de los más pequeños. Otro factor que influye es que los abuelos cada vez son mayores, no pueden conseguir ese rol de cuidadores. Y a colección de lo que comentaba respecto a los costes en cuanto a conciliación familiar en el periodo vacacional, hace poco leí un artículo en un diario de tirada nacional donde una familia con 3 hijos manifestaba que durante el mes de julio había pagado 1.200 euros entre campamentos y escuela de verano. Y cuidado, que estamos siempre dando por supuesto que en las familias hay 2 personas adultas con ingresos, pero nos olvidamos de personas jóvenes que han quedado viudas o familias monoparentales que cada vez son más. Para poder ahorrar costes, hay familias que están optando por turnarse parte de las vacaciones para estar con los hijos mientras la pareja trabaja. Es decir, uno coge 15 días, está trabajando y la pareja está de vacaciones. Cuando acaban los 15 días, al revés. Claro, así es complicado hacer todo esto porque al final realmente toda la familia prácticamente no tienes días de vacaciones para disfrutar juntos. Es verdad que esta opción, pues para muchos no es factible. Y otro aspecto que nos lo pone un poquito más difícil es que, al contrario que hace unas décadas, más de 1/3 de los españoles ve imprescindible tener opciones incluso de financiación para poder disfrutar de las merecidas vacaciones. O sea, pedir un crédito de consumo y estas cosas, ¿no? Sí. Y es que para el 95% de españoles, pues renunciar a viajar en verano es prácticamente imposible. Está claro, Rubén, que en muchos aspectos vamos avanzando, pero hay en otros que respecto a hace unos años yo creo que todo resulta un poquito más difícil a nivel económico en cuanto a disfrute vacacional. Vamos a buscar ayuda y vamos a hablar a Ferran Teixes, que es director general del Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School. Ferran, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué porcentaje de los ingresos es razonable que una familia destine a las vacaciones de verano? Bueno, una cifra concreta es complicado. Se dice más o menos en estudios que estaría entre el 8 y el 15%, más o menos. Entre el 8 y el 15%. Uh-huh. Y sí. Ferran, ¿cómo debería planificar una familia el presupuesto de estas vacaciones para evitar a posteriori problemas financieros? Pues mira, esto es el planteamiento básico de toda planificación financiera familiar. Al final todos tenemos que pensar que tenemos una serie de objetivos, tenemos una serie de situaciones y tenemos que anticiparlas, ¿no? Y la mejor anticipación desde un punto de vista financiero es la realización y el seguimiento de un presupuesto. Con lo cual, si sabemos al principio del año que hay un periodo del mismo, en el que hay un periodo vacacional, que queremos salir de viaje o que queremos, como decíais, pues a lo mejor pues dejar los chicos, los pequeños, mientras trabajamos los mayores, pues al cuidado de otras personas, pues esto se tiene que prever. Y entonces este es un gasto que se tiene que planificar y se tiene que poner dentro del presupuesto, como otros posibles gastos que podemos tener a lo largo del año. Claro, es que hay un problema, que era lo que estábamos comentando, Ferran, que es la cuestión de las vacaciones laborales que no coinciden con las vacaciones escolares. Entonces, claro, ahí hay que hacer números porque o bien distribuyes esos 2 meses sin que la familia coincida, o bien tienes que tirar de campamentos de verano, tienes que tirar de escuelas de verano, y todo eso lleva un coste añadido que cuando uno se sienta tiene que ver de dónde saca ese dinero, ¿no? Sí, por eso es lo que decíamos. Al final es un gasto que no deja de ser previsible, ¿no? Por tanto, sabemos que lo vamos a tener. Por tanto, tenemos que intentar meter pues este gasto dentro de todo el flujo de gastos que vamos a tener a lo largo del año y actuar en consecuencia. A lo mejor tenemos que dejar de gastar, por otro lado, en función de los ingresos que tengamos para poder hacer frente a esto. Al final es un tema, como decíamos, ¿no?, de anticipación. Y Ferran, una cosa, estamos hablando de anticipación, pero como experto en la materia, ¿qué hábitos financieros podemos mantener ya durante el verano para no perder el control, ¿no?, de ese presupuesto que hemos previsto para las vacaciones? Pues mira, al final es plantearnos las vacaciones no en base a lo que queremos hacer o a los deseos o lo que nos gustaría, sino en base a un presupuesto que podemos afrontar, ¿no? Entonces, si tú tienes determinado un presupuesto de lo que te puedes gastar durante las vacaciones, la primera norma es ceñirte a este gasto, ¿no? Ceñirte a este presupuesto. Esta sería la primera consecuencia. La segunda, la primera acción que podemos decir, ¿no?
Después la segunda es intentar evitar según qué tipos de comportamientos que de manera natural podemos tener el verano, ¿no? A veces pues el verano estamos más relajados, estamos más descansados y decimos, oye, pues me voy a... Uy, hemos perdido la comunicación con Ferran, que nos estaba contando pues cómo podemos enfocar un presupuesto de cara al verano en un momento en el que hay muchos gastos hormiga, por ejemplo. Uno sale más habitualmente a dar una vuelta y entonces se toma un café, uno pues a lo mejor... Aquí en España el sol nos ayuda a estar más tiempo fuera, en las terrazas, claro, a consumir más. Estás más tiempo en la terraza, estás más tiempo en muchas situaciones y en muchos contextos que lo que hacen es que a lo mejor ese presupuesto que tengas pues no acabes de una forma o de otra por cumplirlo. Hay un tema importante que es el crédito al consumo. La verdad es que, Juan Andrés, esos créditos están creciendo y no siempre son una buena idea. Sí, porque bueno, es un poco como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Hay que tener muchísima previsión en cuanto a invertir, ¿no? A financiarte de cara a las vacaciones, porque tienes que asumir muy bien que luego lo vas a poder pagar, porque bueno, todos nos gustaría irnos a un viaje extraordinario en vacaciones y gastárnoslo más, pero hay que tener muy claro que eso luego hay unas cuotas que se tienen que asumir, por supuesto. Y hay que ver, por ejemplo, exactamente esas cuotas, a ver el interés, a ver el tiempo que uno tarda en devolver lo que tiene, porque al final esto siempre es entrar en una trampa. Claro. Es decir, tú puedes pedir uno y crees que lo vas a devolver, pero acabas por no devolverlo. Mira, hemos recuperado la comunicación con Ferran Teixas. Ferran, estamos hablando de los créditos al consumo. ¿Son muy peligrosos? Sí, claro, son peligrosos porque al final piensa que muchas veces los tipos de interés son bastante altos, luego un crédito al consumo también al final, es lo que decimos siempre, al final endeudarse no es malo, ¿no? Ni desde un punto de vista personal ni desde un punto de vista de empresa, si sabemos para qué nos tenemos que endeudar y las condiciones en las que nos podemos endeudar y si somos capaces luego de devolver pues esa deuda, ¿no? Esto sería, pero claro, muchas veces, pues claro, hay una corriente, pues en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, en estas cosas muy avanzadas, que incluso pues la gente está financiando pues desde entradas a museos, a cenas que hacen los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces aquí se entra en una espiral de deuda que bueno, que puede crearse unas pelotas que luego son difíciles de ir devolviendo, ¿no? Y sobre todo que el verano se repite año a año, que pasa rápido. Claro, ¿no? Al final te estás endeudando, ¿para qué? Para 6 meses, un año, para un tema de a lo mejor para 15 días, ¿no? Pues, hombre, mucho sentido no tiene, ¿no? Al final, la mejor manera es ahorrar, ¿no? Para poder pagar las vacaciones y poderlas disfrutar, antes que endeudarse, lo mejor es ahorrar para poder hacer frente a esas vacaciones. Y como decíamos antes, es decir, decidir las vacaciones no en función de donde nos queremos ir, que esto es lo que nos gustaría a todos, sino que si queremos estar tranquilos desde un punto de vista financiero, es decidir las vacaciones en función del dinero que nos podemos gastar. Ferran Teixas, director general del Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimo a enfocar este tema. Como cada miércoles vamos a dedicar un espacio del programa para hablar del sector primario. A estas alturas del verano seguro que ya te has comido pues algún melocotón amarillo. Alba Gutiérrez se los trae aquí de vez en cuando. Es una de las frutas de hueso más cotizadas en verano y a la vez la que más problemas suponen a la hora de recogerla. En Aragón hay preocupación entre los agricultores porque los precios no cubren los costes de producción y reclaman medidas urgentes para evitar el cierre de explotaciones. Una comunidad, por cierto, que es el líder en producción de esta fruta. Vamos a hablar con David Jimeno, que es agricultor de melocotón amarillo, en la localidad de Alfamén, en Zaragoza. David, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo se presenta la temporada? Por lo que nos puedes contar, ¿has hecho ya números? Es imposible echar números. O sea, los números están claros ya desde el principio de temporada. Pérdidas. ¿Tan al límite está la situación? Sí, sí. O sea, estamos trabajando, o sea, estamos cobrando por debajo de lo que nosotros necesitaríamos cobrar para seguir un poquillo adelante. ¿Estáis trabajando por debajo de costes? Claro. Estamos hablando de que a nosotros nos cuesta criar un melocotón, el kilo, entre 30 a 35 céntimos y nos están pagando alrededor de 20. O sea que, como comprenderás, es imposible seguir adelante.
David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay que recordarlo, comentaba contigo esta mañana por teléfono, que la campaña ya no empezó bien. Os habéis visto afectados por ese tren de borrascas en el mes de mayo. Perdisteis alrededor del 40% de la producción por este episodio. ¿De eso habéis podido recuperar algo? De eso nada. Empecemos ya con el tema de la cereza. Cuando empezó a coger color la cereza, vinieron temporadas de lluvia, eso llovía, se pegó 15 días lloviendo, pues claro, las cerezas se rajaron. Entonces, claro, pues los precios son bajos, incluso a coste cero. Y luego está el clima, ¿no, David? Porque ha sido un año de mucho calor. ¿Cómo afecta el calor al melocotón? Pues a ver, el tema del calor pues afecta de la siguiente manera. Los árboles se vienen abajo, se agobian de tanto calor, entonces claro, el melocotón no llega a coger tamaño para después venderlo en buenas condiciones. ¿Y esa fruta no sirve? ¿Qué haces con ella? ¿La tiras? Sí, vamos a ver, nosotros nos dedicamos, tenemos 3 salidas. Viene el mercado, que es la fruta excelente, la fruta buena. Luego tenemos la otra opción, que es la conserva, que son tamaños más pequeños, y luego el desecho, dijéramos, es el que va destinado a zumo. Que ese ya el precio es ridículo, es 8 céntimos el kilo, o sea, no merece la pena cogerlo. Es otro problema que os estáis encontrando también, David, porque esos melocotones que, como decías, no son tan grandes, no tienen ese calibre que os exigen, tampoco valen para hacer zumo de melocotón. ¿Qué os dicen las productoras? ¿Por qué los descartan? No, vamos a ver. Tenemos dijéramos 3 salidas de melocotón. El melocotón de calidad, el que va al mercado para el consumo de boca, dijéramos, de tienda. Luego tenemos el destinado a la conservera. ¿Ven? Y ese pues lo normal sería que fuese a unos 50 céntimos para que a nosotros nos llegase algo de dinero. Entonces, claro, llevamos ya un mes y medio aproximado cogiendo melocotón y para la conserva estamos llevándolo a los almacenes y no nos han dicho aún todavía el precio que nos van a pagar. ¿Tú siempre te has dedicado a esto, David? Y yo sí, toda la vida sí. ¿Y en casa tu familia también? Mi padre, claro. Desde mi abuelo, pues agricultores, mi abuelo, mi padre y ahora yo, claro. O sea, que es una explotación familiar que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Exactamente, claro. Ahora mi padre se ha jubilado este año, en enero, y ya lo he cogido yo. ¿Y tú recuerdas pues esos años que coincidías con tu padre? ¿Recuerdas que él tuviera situaciones similares? Han tenido muchos años malos. Pero claro, date cuenta que, por decirte algo, hace 10 años, vendiendo el melocotón a 25 céntimos, ganaban mucho más dinero que ahora vendiéndolo a 50. ¿Por qué? Pues porque los costes de producción, el abono, los fertilizantes, los sulfatos, la mano de obra, era mucho más barata. Entonces, claro, estamos hablando que estamos vendiendo el melocotón más barato que hace 25 años. Pues claro, es imposible, es inviable. Y cuando tú te hiciste cargo de la explotación, ¿te llegases a plantear que en algún momento a lo mejor no podías seguir adelante? Claro que te lo planteas, pero ya sabes que en el campo somos todos muy sufridos, ¿sabes? Y sigues. Muy sufrido. El año pasado granizo, el anterior, pues heladas, el granizo, malos precios. Y claro, pues lo que hablamos, aún seguimos poniendo plantaciones con ilusión de que en algún momento llegue a funcionar esto, ¿me entiendes? Pero ya nos estamos dando cuenta que llega un momento que te descapitalizas y ya no es imposible. Aguantaremos 1 año o 2 años hasta que digamos, se ha acabado. O se ponen de acuerdo el gobierno, o no sé quién tenía que ponerse de acuerdo para decir, vamos a ver, un precio justo para todos. Todos tenemos que ganar, más o menos, pero no sé, el que lo produce, si el que lo produce no cubre gastos, pues ya me contarás. ¿Y es fácil encontrar mano de obra? Porque como tú decías, en el campo somos muy sufridos y además es un trabajo duro. O sea, tú cuando vas a contratar, ¿encuentras gente fácilmente? A ver, ahora sí, en esta temporada sí. Para el tiempo de la cereza, porque claro, la cereza pues, es una fruta pequeña que necesita más mano de obra. Y entonces hay veces que no se encuentra de otra manera. No. Es muy difícil encontrar. Para el tema de la cereza. ¿Vale? Claro, date cuenta que para coger una tarea de esa, pues a lo mejor necesitas 50 personas. Para melocotón, pues con 8, 9 o 10 vas bien. Claro, esa es la diferencia. ¿Habéis solicitado una reunión con el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón? ¿Y qué peticiones lleváis? ¿Qué les vais a pedir? Pues no sé, pues
precios justos. No queremos hacernos ricos con este trabajo, lo que queremos es vivir bien. Pues no sé, pues que lo que no puedo permitir es que en la zona de Valjalón vengan 5 conserveras, llevemos un mes y medio cogiendo melocotón y no nos digan precio. Y de buenas a primeras te digan, pues venga, todas a 25 céntimos. Eso no se puede consentir. No, se ponen de acuerdo, es a lo que voy. Se ponen de acuerdo pues para eso. Para decir, venga, vamos a pagar este precio y quien quiera gratuito, el que no, pues se busque la vida. Has dicho que si la situación sigue así en 2 años, ¿te planteas bajar la persiana? Sí. Y como yo, pues muchos. Unos tardaremos 2, otros tardarán 1, otros tardarán 4, esperemos. El campo no se muere. El campo está muerto ya. O sea, esa es mi teoría. El campo, la gente dice, el campo se muere. No, el campo está muerto. La única solución, David, perdona, que encontráis entonces sería que esos precios fueran justos. Si os dieran a lo mejor alguna ayuda económica, ¿crees que a lo mejor aguantarías algún año más? Vamos a ver, que no es que nos den ayuda económica, que nosotros yo no quiero vivir de subvenciones. Yo quiero que mi producto valga lo que tiene que valer. O sea, una subvención es engañarnos. Sí. No sé si me explico. Eso es engañar tontos, como que se dice. A ver, si mi producto vale 50 céntimos el kilo, pues que me paguen 50 céntimos. Si vale 20, que me paguen 20. Pero cada producto, cada calidad tiene su precio. No puede ser lo que estamos viendo ahora. Eso es inviable. Y no podemos seguir así. Esperamos que te juntas con cualquier agricultor de la zona, de otro pueblo vecino, y nos llamamos y nos conocemos y estamos todos iguales. O sea, no te penséis que está aquí en Alfamén. Por toda zona. David, ¿has planteado ya la próxima temporada, la temporada que viene? Pues hasta que no acabe esta no la puedo plantear. No, te decía, cómo acabar esta. Te decía porque me has dicho que no habías echado números, porque claro, no había... Claro. No sabemos el precio que vamos a cobrar en melocotón. Yo, por ejemplo, el 90% de mi explotación la dedico a melocotón de conserva y yo habré llevado ya la conserva unos 80-100 mil kilos y yo no sé lo que voy a cobrar de ese melocotón que llevo yo. Igual me dicen mañana que me van a pagar a 20 céntimos y me plantearé si seguir cogiendo o dejarlo en algo. Pues David Jimeno, agricultor de melocotón en la localidad de Alfamén, en Zaragoza. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y suerte, David. A vosotros, gracias. Gracias, David. Pues lo siguiente en esta linterna del miércoles 22 de julio es recibir ya, para nuestro tiempo de análisis y opinión, a Alberto Pérez Jiménez y a Nicolás Redondo Terreros. Tenemos una cantidad de temas. Vamos a hablar de Zapatero, vamos a hablar de Santos Cerdán, que le acaba el juez de autorizar a la UCO que rastreen sus cuentas. Vamos a hablar de los incendios. Hay muchas cosas, Si yo fuera tú, no apagaba la radio. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua. Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. 3.333 kilómetros de pura adrenalina. Arriesgando, tumba abierta, ¿no? En COPE te lo contamos todo. 20 kilómetros meta. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Frade. Buenas tardes, amantes del ciclismo. Cada día desde las 4 en COPE+, cope.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. Línea de meta, Eric Frade. Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade. Uf, ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite? Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. ¿Y se te transmite el frío a la mano? Supongo. Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Ay, sangría, sangría Don Simón, anímate a bailar.